estos pagadores o receptores del pago mediante ayuda de entrada. Si se introduce a un responsable del pago alternativo, el importe que se adeuda se compensa en la cuenta y lo paga el responsable del pago alternativo. Si se introduce a un receptor del pago alternativo, se compensa el importe que la sociedad debe pagar y éste recibe el importe vencido. Por ejemplo, los pagos que normalmente recibe el acreedor irían al administrador de quiebra. Para determinar el responsable del pago alternativo del respectivo deudor o el receptor del pago alternativo del acreedor, puede seleccionar la aplicación Visualizar lista de deudores o Visualizar lista de acreedores. Parametrización es seleccionar campo receptor alternativo del pago. De forma alternativa, puede fijar el indicador datos de pago en la sección Otras selecciones en el informe para la lista de deudores o acreedores, RFDKVZ00 o RFKKVZ00. 34 Copyright. Reservados todos los derechos. Lección: modificación de registros maestros y documentos de gestión financiera. Central / subsidiaria. Figura 14, la central o subsidiaria. En algunos ramos, los deudores realizan pedidos localmente, mediante sus subsidiarias, pero pagan sus facturas de forma centralizada, a través de la central. Existe, así, una diferencia entre el flujo de mercancías y el flujo de pagos. Esto se puede registrar en el sistema SAP mediante cuentas de la central y cuentas de subsidiarias. Todas las partidas contabilizadas en una cuenta de subsidiaria se transfieren automáticamente a la cuenta de la central. El sistema generalmente envía reclamaciones a la oficina central, que gestiona el pago. Sin embargo, si está seleccionado el campo gestión local en el registro maestro de la central, los programas de reclamación y de pagos utilizan la cuenta de la subsidiaria. Puede ver la oficina central para cada subsidiaria cuando ejecuta la lista de deudor o acreedor, RFDKVZ00 o RFKKVZ00. Fije control de cuenta y estatus en otras selecciones. Copyright. Reservados todos los derechos. 35. Capítulo 1. Pagos automáticos. Figura 15. Los campos clave en un documento de gestión financiera. Los siguientes son los diferentes campos en un documento de gestión financiera que influyen en el programa de pago automático. Método de pago generalmente se deja en blanco ya que el programa de pago se dirigirá a las parametrizaciones en los datos maestros. Si una vía de pago se actualiza en el nivel de documento financiero, sentará precedencia y será usado por el programa de pagos. Condición de pago se predetermina desde el registro maestro del deudor o acreedor. Las condiciones de pago predeterminadas pueden sobrescribirse en la entrada de documento o después. Bloqueo de pago generalmente se dejan en blanco en la entrada de documento. Cualquier bloqueo de pago en el nivel de registro maestro se aplica a todas las partidas abiertas de la cuenta. Un bloqueo de pago fijado en el nivel de documento se aplica solo a ese documento específico. Banco interlocutor generalmente se dejan en blanco en la entrada de documento. El campo del banco del interlocutor le permite especificar el grupo de detalles bancarios que seleccionarán desde los datos maestros donde hay más de un grupo de detalles. Banco propio. Generalmente se dejan en blanco en la entrada de documento. Si se especifica un banco propio en un documento, la partida abierta se pagará desde el banco propio especificado. 36 Copyright. Reservados todos los derechos. Capítulo 1 Ejercicio 4 Cap Ejercicio 4 Introducción de documentos para pagos automáticos. Ejemplo empresarial en su función de responsable de contabilidad. Debe realizar la ejecución de pago automático en su sociedad. Su competencia incluye la contabilización de facturas recibidas y notas de crédito. En este ejercicio, cuando los valores incluyan almohadilla, sustituya los caracteres por el número que su instructor le haya asignado. 1. Utilice los datos de la siguiente tabla para crear una factura de acreedor. Nombre de campo / tipo de datos valor sociedad almohadilla transacción verificación de etiqueta datos básicos proveedor TAV almohadilla fecha de factura fecha actual fecha de contabilización fecha actual importe 2200 moneda euro calcular. Impuesto seleccionar indicador de impuestos 1 y 10% IVA soportado. Formación. Etiqueta de pago condiciones de pago 0001 posiciones cuenta de mayor 6100300 debe /diagonal a verde 20. En Mon, Doc, asterisco centro de coste TA almohadilla 1100 Copyright. Reservados todos los derechos. 37. Introducción de documentos para pagos automáticos. Ejemplo empresarial. En su función de responsable de contabilidad, debe realizar la ejecución de pago automático en su sociedad. Su competencia incluye la contabilización de facturas recibidas y notas de crédito. En este ejercicio, cuando los valores incluyan almohadilla, sustituya los caracteres por el número que su instructor le haya asignado. 1. Utilice los datos de la siguiente tabla para crear una factura acreedor. Nombre de campo / tipo de datos valor sociedad almohadilla transacción verificación de etiqueta datos básicos capítulo 1 ejercicio 4 introducción de documentos para pagos automáticos ejemplo empresarial en su función de responsable de contabilidad debe realizar la ejecución de pago automático en su sociedad. Su competencia incluye la contabilización de facturas recibidas y notas de crédito. En este ejercicio, cuando los valores incluyan almohadilla, sustituya los caracteres por el número que su instructor le haya asignado. 1. Utilice los datos de la siguiente tabla para crear una factura de acreedor. Nombre de campo / tipo de datos valor sociedad almohadilla transacción verificación de etiqueta datos básicos proveedor TAV almohadilla fecha de factura fecha actual fecha de contabilización fecha actual importe 2200 moneda euro calcular. Impuesto seleccionar indicador de impuestos 1 y 10% IVA soportado. Formación. Etiqueta de pago condiciones de pago 0001 posiciones. Cuenta de mayor 6100300. Debe /diagonal a verde 20. En Mon, Doc, asterisco centro de coste TA almohadilla 1100 Copyright. Reservados todos los derechos. 37 proveedor TAV almohadilla fecha de factura fecha actual fecha de contabilización fecha actual importe 2200 moneda euro calcular impuesto seleccionar indicador de impuestos 1 y 10% IVA soportado. Formación. Etiqueta de pago capítulo 1 ejercicio 4 introducción de documentos para pagos automáticos ejemplo empresarial en su función de responsable de contabilidad. Debe realizar la ejecución de pago automático en su sociedad. Su competencia incluye la contabilización de facturas recibidas y notas de crédito. En este ejercicio, cuando los valores incluyan almohadilla, sustituya los caracteres por el número que su instructor le haya asignado. 1. Utilice los datos de la siguiente tabla para crear una factura de acreedor. Nombre de campo / tipo de datos valor sociedad almohadilla transacción verificación de etiqueta datos básicos proveedor TAV almohadilla fecha de factura fecha actual fecha de contabilización fecha actual importe 2200 moneda EUR. Calcular impuesto seleccionar. Indicador de impuestos 1 y 10% IVA soportado. Formación. Etiqueta de pago condiciones de pago 0001 posiciones cuenta de mayor 6100300 de /diagonal a verde 20. En Mon, Doc, asterisco centro de coste TA almohadilla 1100 Copyright. Reservados todos los derechos.
37 Condiciones de pago 0001 Posiciones Capítulo 1 Ejercicio 4 Introducción de documentos para pagos automáticos Ejemplo empresarial en su función de responsable de contabilidad. Debe realizar la ejecución de pago automático en su sociedad. Su competencia incluye la contabilización de facturas recibidas y notas de crédito. En este ejercicio, cuando los valores incluyan almohadilla, sustituya los caracteres por el número que su instructor le haya asignado. 1. Utilice los datos de la siguiente tabla para crear una factura de acreedor. Nombre de campo / diagonal tipo de datos valor sociedad almohadilla transacción verificación de etiqueta datos básicos proveedor TAV almohadilla fecha de factura fecha actual fecha de contabilización fecha actual importe 2200 moneda euro calcular. Impuesto seleccionar. Indicador de impuestos 1 y 10% IVA soportado. Formación. Etiqueta de pago condiciones de pago 0001 posiciones cuenta de mayor 6100300 debe / diagonal a verde 20. En Mont Doc asterisco centro de coste TA almohadilla 1100 copyright. Reservados todos los derechos. 37 cuenta de mayor 6100300 debe / diagonal a verde 20. En Mont Doc asterisco centro de coste TA almohadilla 1100. Capítulo 1. Pagos automáticos simule y contabilice la factura de acreedor. Registre el número de documento. 2. Utilice los datos de la siguiente tabla para crear un abono de acreedor. Nombre de campo / diagonal tipo de datos valor sociedad almohadilla transacción abono etiqueta datos básicos capítulo 1. Pagos automáticos simule y contabilice la factura de acreedor. Registre el número de documento. 2. Utilice los datos de la siguiente tabla para crear un abono de acreedor. Nombre de campo / diagonal tipo de datos valor sociedad almohadilla transacción abono etiqueta datos básicos proveedor TAV almohadilla fecha de factura fecha al menos 2 meses fecha. Contabilización fecha actual menos 2 meses importe 2500 moneda euro calcular impuesto seleccionar indicador de impuestos 1 y 10% IVA soportado. Formación. Posiciones cuenta de mayor 6100300 debe / diagonal haber crédito IMPE. En Mont Doc asterisco centro de coste TA almohadilla 1200 simule y contabilice el abono de acreedor. Registre el número de documento. 38 Copyright. Reservados todos los derechos. Proveedor TAV almohadilla fecha de factura fecha actual menos 2 meses fecha de contabilización fecha actual menos 2 meses importe 2500 moneda euro calcular impuesto seleccionar indicador de impuestos 1 y 10% IVA soportado. Formación. Posiciones capítulo 1. Pagos automáticos simule y contabilice la factura de acreedor. Registre el número de documento. 2. Utilice los datos de la siguiente tabla para crear un abono de acreedor. Nombre de campo / diagonal tipo de datos valor sociedad almohadilla transacción abono etiqueta datos básicos proveedor TAV almohadilla fecha de factura fecha actual menos 2 meses fecha de contabilización fecha actual menos 2 meses importe 2500 moneda euro calcular impuesto seleccionar indicador de impuestos 1 y 10% IVA soportado. Formación. Posiciones cuenta de mayor 6100300 debe / diagonal haber crédito IMPE. En Mont Doc asterisco centro de coste TA almohadilla 1200 simule y contabilice el abono de acreedor. Registre el número de documento. 38 Copyright. Reservados todos los derechos. Cuenta de mayor 6100300 debe / diagonal haber crédito. IMT. En Mont Doc asterisco. Centro de coste TA almohadilla 1200 simule y contabilice el abono de acreedor.